Mis amados hermanos, damos la gloria y las gracias al Señor por permitirnos tener este espacio de escudriñar la palabra y continuamos con esta serie de pastoreando el corazón de tu hijo. Estamos estableciendo principios de crianza bíblica que nos van a ayudar, ¿no? en esta labor de padres que es supremamente importante, que el Señor nos da ese privilegio de cuidar de sus herencias. Y bueno, estamos analizando lo que es esa etapa que llaman la juventud, que la psicología también la llama la adolescencia, que la entendemos en este periodo de tiempo de 13 a los 18 años y debemos verla como una época de grandes oportunidades. El mundo como la percibe, como una época de rebeldía, una época en que todo es desobediencia, que quieren hacer lo que ellos desean, pero debemos verla como una oportunidad. Y cada uno de esos momentos en la juventud son vitales para nosotros estar ahí al lado de nuestros hijos y poderles guiar y conducir. De manera que vamos a establecer unas metas sanas. Hace un video atrás estamos viendo algunas estrategias equivocadas que a veces usamos como padres con nuestros hijos y sobre todo en la adolescencia. Pero ahora vamos a ver cuáles son nuestras metas sanas a la luz de lo que vemos en la Biblia, ¿no? Y una meta sana es influenciar a sus hijos. Tristemente, la cosmovisión del mundo es: yo estoy con mi hijo los primeros años de su vida y después ya me desentiendo, ya lo criamos, ya 10 años, 12 años, ya no necesita, él ya es un varón, ella ya es una mujercita, ya se defiende sola. Pero lo que nosotros debemos ver es que la influencia sobre nuestros hijos debe perdurar, debe permanecer aún en la juventud. Y en la juventud nos necesitan aún más. Deuteronomio capítulo 6, que le hemos citado en varias oportunidades, nos habla de que debemos estar hablando acerca del Señor cuando nos levantemos, cuando vamos por el camino, en todo momento. Y la influencia que nosotros como padres ejercemos sobre nuestros hijos continúa y persiste. Qué bueno es ser esa buena influencia. No alejarnos de nuestros hijos, sino permanecer ahí, establecer puentes. Leía hace poco un escrito de un hermano que hablaba, ¿no? Acerca de que cada día llegaba a donde sus hijos, que eran adolescentes, jóvenes, y les preguntaba cómo estás, cómo te ha ido, y siempre estaba ahí. Sus hijos sabían que iban a llegar, que él, su padre, iba a llegar a su cuarto a preguntarles. Y ese puente ayuda y va fortaleciendo esa relación hasta tal momento en el que el hijo va a comentar y contar algunas cosas. De manera que nosotros como padres debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos, no pretender que porque ya son grandecitos, tal vez son más altos que tú, tal vez ya están formados físicamente, que no te necesitan. No, te necesitan, te siguen necesitando y más en este periodo tan importante que están formándose su identidad, que están formando su manera de pensar, que están formando muchas cosas. Ahí es cuando más nos necesitan, de manera que debemos ser influyentes en ellos. Otra meta sana, ¿no? Que sus hijos o que nuestros hijos se apropien del Evangelio. Se apropien del Evangelio. Mira qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la vida eterna. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra meta principal como padres es este versículo: que nuestros hijos conozcan al Señor, que nuestros hijos tengan vida eterna, que nuestros hijos depositen su confianza en Cristo, que nuestros hijos conozcan a Dios. Y eso solo se logra a través de la palabra, a través de enseñarles la palabra. Pero también leía un artículo que hablaba de por qué los jóvenes no abrazan el Evangelio, y la mayoría de ellos era porque no veían una vida coherente del Evangelio en sus padres, porque el Evangelio era una sola cosa en la iglesia, porque el Evangelio no era vivido en la casa. Y muchos jóvenes abandonan la fe. Son muchísimos los casos de chicos que durante 15 años los viste fieles, firmes en la iglesia, después salen a la universidad, se aíslan, se declaran ateos, se desvían, llegan
como madres solteras, embarazadas, otros no quieren saber nada del Señor. Y uno se pregunta por qué, qué ha pasado aquí. Tristemente, no digo que en todos los casos, pero en muchos casos, en cosas en su hogar, no transmitían esas verdades del Evangelio, esas verdades del perdón, esas verdades de la gracia, esas verdades de que los padres también asimismo son merecedores del castigo. Eran hijos que simplemente eran señalados y señalados y los padres nunca pecaban, los padres nunca pedían perdón, los padres nunca reconocían también la necesidad de ese Salvador. De manera que el Evangelio y la vida eterna es para nuestros hijos, pero también aplica para cada uno de nosotros. Nosotros debemos vivir en esas verdades, apropiarlas y estarlas comunicando y vivir en ellas, vivir en un ambiente de perdón, en un ambiente de reconciliación, de paz, buscando todo esto. Otra meta sana, que comprendan la sabiduría de la palabra de Dios. Cristo tiene mucho que decir. La palabra de Dios es vital, tiene mucho que enseñarnos en todos los asuntos de la vida. Dice Pedro, ¿no? En su carta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eh, Tenemos la sabiduría de Dios y en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos hablan de todo ello y enfoco en el versículo 2 aquí en la pantalla dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y esto es vital, ¿no? Nosotros podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y entendemos por la palabra, ¿no? Y la Biblia nos va a decir, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero no simplemente porque es así o porque la Biblia lo dice, sino porque tú y yo lo podemos comprobar. El joven se va a enfrentar a dos caminos, ¿no? Todo momento. Escuchar la voluntad de Dios o atender a la voz del mundo, a la voz de la mayoría, a la voz de lo que piensa tal filosofía. Y estamos en ese dilema y animar a nuestros hijos, poderles orientar y guiar a decir, mira, el Señor tiene un mejor camino. El Señor, la voluntad de Dios es esta y sabes que es la mejor. Y sabes que es, tú puedes comprobar que es así. Entonces se enfrentarán muchas decisiones, me quedo puro, me conservo virgen hasta el matrimonio o me voy en un desenfreno sexual como lo hace el mundo. ¿Qué decisión voy a tomar? Ah, yo decido por el Señor y me guardo en pureza y compruebo finalmente si el Señor en su voluntad me da una esposa, me da un esposo según sea el caso y decir, ah, mira, yo me quedé acá y es agradable, es perfecto estar en el matrimonio y llegar de esa manera a Dios tenía razón. Que nuestros hijos puedan ser guiados y orientados por la palabra y nosotros animarles y decirles, mira, ¿cómo tomamos las decisiones aquí? Tenemos este asunto, ¿no? Y involucramos a nuestros jóvenes, les decimos, mira, ayúdanos a orar por esta decisión. Y después, mira, el Señor nos mostró a través de la palabra y tomamos esta determinación en base a la palabra para que sea contrario o opuesto a lo que la mayoría piensan. Pero mira, estamos en la voluntad de Dios y es bueno, es agradable y es perfecta. Otra meta sana, pastorearles a través de sus periodos de duda. Es común en muchos jóvenes el cuestionar la fe, cuestionar todo lo que se les ha enseñado a lo largo del tiempo, sobre todo en jóvenes que han nacido en familias de creyentes, que sus padres les han enseñado desde pequeños y llegan a los 13, 14, 15, tal vez 16 años y decir, ah, voy a la iglesia porque sí, voy a las reuniones de jóvenes porque mis papás me obligan o lo hago por una convicción propia. Creo en Cristo por contentar a mis padres o porque están convencidos que la palabra de Dios es verdad. De manera que cuestionarán la fe y no lo cuestionan porque ay, es que son unos rebeldes y no, cuestionan la fe porque ellos necesitan saber esto es mío, esto es prestado, esto es verdad y yo debo aprovechar esos periodos de duda para guiarles, para orientarles y poderles conducir a que ellos conozcan la verdad y la palabra es verdad, Cristo es verdad. De manera que
Es una gran oportunidad para pastorearlos en esos periodos en que están dubitativos, en que están cuestionando la fe, y como sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pues va a ser muy fácil demostrarles y orientarles en cuanto a ello. Pero necesitamos la sabiduría de parte del Señor en todos estos procesos. Una última meta, promover el aprendizaje, ¿no? Nuestros jóvenes aprenden, ¿no? Y tristemente muchos de esos aprendizajes son estrellándonos, chocándonos, tomando malas decisiones, tal vez algunas cosas que no salen bien, cosas que pronto se van a dañar por causa del aprendizaje. Siempre hay un costo, ¿no? En el aprendizaje, pero como nos gusta que nos enseñen. Nosotros no nacimos aprendidos, nosotros todo lo nos ha enseñado alguien más. Nosotros hemos tenido siempre alguien que nos enseña. Ah, es que yo aprendí solo, dicen algunos padres. No, alguien te enseñó, imitaste a alguien, viste a alguien. El aprendizaje es algo que es común del ser humano. Dios nos diseñó de esa manera. Y mira lo que dice Proverbios 16:24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Notemos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas? Ah, que nos equivocamos, sí. Ah, que vamos a fallar, sí. Pero ¿cómo nos gustaría que nos dijesen con dichos suaves, con suavidad al alma, con medicina? ¿Cómo es la medicina? No, pues duele, tal vez este líquido arde, esta pasta es amarga, pero es por tu bien. De manera que también nosotros debemos usar nuestras palabras para promover el aprendizaje en nuestros jóvenes, pero también hacerlo de la mejor manera, ¿no? Suavemente, no ofuscándolos, no siendo groseros, sino haciéndolos también como a nosotros nos gustaría que nos enseñasen. Y finalmente, nuestra meta es que nuestros hijos abracen la fe cristiana. Que ellos puedan entender la verdad de Dios, que amen al Señor, que amen la palabra, que puedan generar hábitos piadosos de lectura, de la oración, de congregarse. Pero todo esto es por todo este proceso que les hemos influenciado, que hemos estado ahí, que les hemos enseñado, que les hemos pastoreado en esos momentos de duda, de inquietud, y bueno, hemos logrado que nuestros hijos conozcan, que amen al Señor. De manera que es todo un proceso, muchas oportunidades. Ves a tu hijo, ves lo que está pasando, su conducta, tal vez sus palabras, y que vemos, ¿no? Que observamos. Vamos a observar una oportunidad de Dios para poder pastorear, para poder guiar, para poder orientar a nuestros hijos, que ellos puedan adoptar los principios bíblicos, que ellos puedan adoptar convicciones bíblicas, porque los hemos conducido, los hemos orientado, porque ellos también nos están imitando y están viendo nuestro ejemplo de cómo crecemos en el Señor, de cómo caminamos con Él, de cómo tomamos decisiones en Él. Amados padres, esperamos que estas charlas, estos videos sean de edificación para todos. Gracias por atender hasta el final del video y nos vemos en una próxima oportunidad donde seguiremos hablando acerca de los jóvenes y la influencia que nosotros podemos tener, y estaremos viendo los tres fundamentos para la adolescencia. Tres fundamentos para la adolescencia basados en Proverbios capítulo 1.